Estamos grabando en la Universidad de Loma Linda. Esta parte es una parte muy significativa, es como una parte central de lo que era la Universidad de Loma Linda hasta nuestros días. Ahora se han creado varios otros lugares muy interesantes aquí. Pero esta escultura es una escultura altamente significativa. Es una escultura que representa la parábola del buen samaritano. En estos lugares a muchos jóvenes se les trata de enseñar acerca de las enseñanzas de Cristo Jesús, no solamente acerca de la ciencia y cómo hacer el bien a los demás en profesiones relacionadas con el campo de la salud. Quiero comentar contigo en esta hora Gálatas capítulo 3, versículos 26, 3, versículo 26 al versículo 29 y el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 20. El apóstol San Pablo nos va a hablar acerca del proceso de madurez en la fe de todo hijo de Dios. En primer lugar, el apóstol había hecho ya una comparación. La primera gran comparación que él había hecho es de que la ley ha sido un guía, un pedagogo, un maestro que nos ha llevado hacia Cristo Jesús. También el apóstol ha dicho de que la ley tenía una gran función, la función de haber sido eh, una, un medio a través del cual Dios nos señalaba el pecado. Ahora el apóstol nos va a empezar a hablar acerca de lo que pasa cuando Cristo Jesús viene. Cuando Cristo Jesús viene, muchas de las cosas que la ley nos señalaba se cumplen. Cristo Jesús vino, la revelación de la salvación de Dios vino y ahora nosotros podemos disfrutar de ese milagro, de esa dádiva maravillosa de la salvación por medio de Cristo Jesús de una forma sumamente especial. Y el apóstol nos va a hablar en la primera parte de esta escritura que cuando nosotros nacemos en Cristo Jesús, nacemos a una nueva criatura. En estos versículos, por ejemplo, en los últimos versículos del capítulo 3, el apóstol nos va a hablar acerca de la maravilla de nacer como un hijo de Dios. Qué lindo es cuando una persona tiene el privilegio de nacer en el reino de Dios como un hijo querido de Él. Y una de las señales que marca el inicio de la vida de un hijo de Dios dentro de la iglesia es el bautismo. El apóstol habla del bautismo como un vestido nuevo que ahora reviste la vida del creyente, que ya no quiere vivir la vida que llevaba antes, ahora quiere iniciar un nuevo camino, un nuevo rumbo, una nueva vida, al lado de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en este camino, en esta nueva vida, el apóstol va a decir, ahora que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos. Ya no hay judío ni griego, dice el versículo 28. No hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. A través de ciertas interpretaciones medio raras del Antiguo Testamento, se había tratado de enfatizar, por ejemplo, en los días de nuestro Señor Jesucristo, de que una persona que descendía genéticamente de Abraham era de alguna forma superior a los demás. Ninguna de estas cosas tenía un sustento bíblico. Y el apóstol va a decir, ahora que Cristo Jesús ha venido, Él ha venido a romper todas estas cosas y aclarar estas cosas que algunos decían respecto a la ley. En Cristo Jesús ya no hay judío, ya no hay griego. Toda aquella persona que cree, lo mismo que creía Abraham, de que Cristo Jesús vendría para salvar nuestros pecados, es descendiente de Él y es participante de la herencia y de las promesas que Dios le ha dejado. Dice también el apóstol en el capítulo 4, ya comenzando, él empieza a hablar de una herencia, de que un cristiano cuando nace, cuando comienza, los hijos de Dios tienen etapas de crecimiento. Y el apóstol compara la época del Antiguo Testamento como un momento cuando esos herederos, esos hijos de Dios, estaban comenzando su experiencia. En ese momento eran necesarios tutores, eran necesarios maestros que nos mostraran el camino de Dios, el camino de la salvación. Ese maestro grande era la palabra de Dios. Pero una vez que vino Cristo Jesús, una vez que vino el verdadero guía, la verdadera luz de este mundo, esa verdadera luz y ese verdadero guía es mucho más grande, mucho más superior que las enseñanzas que nos mostraban al Salvador que vendría, que se encuentran contenidas en el Antiguo
Testamento. Si estas cosas son así, el apóstol San Pablo va a hablar a partir del versículo 8 del capítulo 4. Es muy importante que nosotros no volvamos a los antiguos caminos de pecado, que vivamos como hijos de Dios sobriamente en medio de este mundo en el cual nosotros vivimos. Vivimos en un mundo difícil, vivimos en un mundo complicado, pero si somos hijos de Dios, podemos experimentar juntamente con Él esa maravilla que es la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, para empezar una nueva vida, revestidos de Cristo Jesús, una nueva vida en el reino de Dios.